Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Over Granados, Señor Milaneso, Ricardo, Sebastián Mendoza, Novelas Ligeras FV, Ezequiel Ángel, Yamil Beliz, y Gaviero 05, son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Eduardo José González, Tojifu Siguro Esgot, y Tato 883, nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 317. Más difícil. Después de las vacaciones de invierno, el poder de todos se había convertido en algo que nunca hubieran esperado en el pasado. Todos ellos se habían vuelto más fuertes y más confiados. Los robots, que les causaron problemas al principio, fueron masacrados fácilmente. Se sentían como si estuvieran por encima del mundo. Sin embargo, incluso si tenían confianza frente a los robots, tenían que ser humildes frente a Mineta. Después de todo, nadie dudaba de que la estrella más brillante del país ahora era Mineta. Si había alguien que pudiera perseguirlos, aunque actualmente no podían ver esa posibilidad, serían Todoroki y Bakugou, ya que los dos habían mostrado un crecimiento que nadie esperaba. Con Mineta como objetivo, los dos trabajaron más duro que nadie. No, se vieron obligados a hacerlo. Sin embargo, no se quejaron ya que cuanto más lo conocían, más impotentes se sentían. Mineta era fuerte. Tan fuerte que temían no poder perseguirlo en esta vida. Sin embargo, todos eran jóvenes, por lo que les sería imposible rendirse tan fácilmente. Aún así, de alguna manera también podrían sentirse relacionados con Endeavor. Después de todo, al igual que ellos, Endeavor siempre había tratado de perseguir a Olmig, entonces, ¿era así como se sentía antes? Si bien Todoroki se sintió en conflicto, se dio cuenta de que su padre estaba trabajando duro en un lugar que no veía. En cuanto a Bakugou, sabía que ya estaba abajo. Estaba en el lugar más bajo de su vida. Su cuerpo ya estaba cubierto de barro, así que no importaba si se ensuciaba aún más. Sin embargo, sus ojos todavía mostraban desafío. Era imposible para él satisfacer el status quo, por lo que mientras Mineta mostrara una oportunidad, lo derrotaría y se convertiría en el héroe número 1. Sin duda, todos en la clase 1A pudieron sentir el progreso de Bakugou y Todoroki, especialmente cuando Mineta los elogió abiertamente. Aún así, este elogio hizo que Todoroki estuviera alerta ya que se preguntaba si Mineta estaba tratando de estar en su lado bueno, para poder acercarse aún más a su hermana mayor. De ninguna manera. Mientras Todoroki estuviera vivo, definitivamente intentaría evitar que este bastardo se acercara a su hermana mayor. En cuanto a Bakugou, pensaba que el mundo era pacífico. Aún así, aunque todos estaban bien porque conocían la diferencia entre ellos, Midoriya no pudo aceptarlo por un tiempo. Luego, dejando a Mineta a un lado, se quedó estupefacto cuando descubrió que Bakugou y Todoroki se habían mudado tan lejos, a un lugar en el que nunca había pensado. Esperar. No me dejes. En lo profundo de su corazón, surgió una imagen que se parecía a Midoriya durante la infancia mientras les rogaba que se quedaran y no los dejaran. Sin embargo, fue imposible. Aún así, para ser honesto, tenía que decir que estaba bastante decepcionado con su crecimiento ya que, a diferencia de los tres cuyo nombre era tan fuerte, su nombre no era fuerte y no mucha gente lo conocía. Incluso ahora, muchos de esos compañeros de clase a los que Midoriya nunca había mirado se habían vuelto aún más famosos que él. Bajo este dilema y ansiedad, de repente surgieron varias voces en su mente. Cuando hablaron, él también comenzó a calmarse y mostró una expresión resuelta.
Es posible que lo hubieran dejado ahora, pero pronto los perseguiría y definitivamente se convertiría en el héroe número 1. Sin embargo, Midoriya no sabía si Todoroki y Bakugou lo habían mirado alguna vez. En cuanto a Mineta, su mente ya había buscado un lugar en el que nunca pensaría. Aún así, no esperaba que el día en que se convertiría en Dios fuera tan pronto. La anticipación creció dentro de su corazón y supo que el momento de crear el mundo perfecto estaba cerca. Sin embargo, desafortunadamente, no pudo compartir esta felicidad con nadie y escondió este sentimiento dentro de su corazón, cerrado, bloqueado, así que hasta que llegó el momento, todo salió bien. Aún así, a partir de ahora, nadie en este mundo podría detenerse más. Por otro lado, su otra persona estaba lista para seguir adelante con el plan que había pensado durante tanto tiempo. El fracaso no era una opción, y lo único que buscaba era la victoria. Aún así, Mineta vio que Midoriya había crecido un poco. ¿Fue por las generaciones anteriores de One for All? Probablemente, pero aún así, ese poder era limitado. Mineta había aprendido de All Might sobre todas las habilidades de One for All, pero All Might solo usó algunas de ellas. Aún así, podía decir que el uno para todos parecía ser diferente en las manos de Midoriya ya que parecía estar vivo. Así se sentía él, pero decidió guardar silencio. Mientras seguían entrenando como de costumbre, Nejire lo llamó y se hizo cargo de Eri. Al observar a Nejire, quien con ternura y calidez sostenía a Eri en sus brazos, pensó que ella podría convertirse en una buena madre. ¿Qué ocurre? No estoy seguro, de repente lo está. Nejire le dijo que Eri de repente lloró. Mineta miró el cuerno de Eri, que había crecido sustancialmente. Sabía que su Kirk crecía y, naturalmente, iba acompañado de dolor. Acarició suavemente el cuerno mientras la persuadía y le cantaba algunas canciones. Aizawa también estaba de su lado, usando su Kirk. Con la combinación de los dos, Eri se calmó y se quedó dormida en los brazos de Nejire. Suspiraron aliviados antes de poner su atención en Mineta. Tu voz es realmente genial. Nejire sonrió amablemente y luego susurró. Cántame una canción de cuna la próxima vez. Aunque no cante, dormirás bien, ¿verdad? Mineta solo miró casualmente a Nejire. Nejire se sonrojó y golpeó a Mineta con las mejillas hinchadas. Miró, Tamaki y Aizawa. Los tres no sabían lo que querían decir, pero les costó ignorarlo. Aún así, Tamaki parecía estar muriendo de costado ahora. ¿Tamaki también necesita ayuda? Dicho esto, mientras ayudaban a Eri, All Might tuvo una reunión con Midoriya y Bakugou. Como siempre, hablaron de todos para uno y uno para todos. En cuanto a por qué se incluyó a Bakugou, fue porque él lo sabía todo. Actualmente, hablaron sobre las generaciones anteriores de One for All y hablaron sobre sus quirks. Sin embargo, inesperadamente, la reacción de Bakugou fue bastante aburrida. Ni siquiera parecía impresionado o sorprendido. ¿Qué pasa, Kacchan? Midoriya estaba confundido ya que estaba asombrado por las habilidades de la generación anterior de One for All, pero ¿por qué Bakugou no parecía hacerlo? Dejando a un lado One for All y All for One, ¿puedes derrotar a All Might en su apogeo ahora? Bakugou preguntó de repente. Cuando se hizo esta pregunta, All Might y Midoriya guardaron silencio. Incluso si Bakugou fuera el objetivo, no golpearía a All Might. Si Midoriya estuviera solo, Bakugou podría ser despiadado. Desafortunadamente, Midoriya no lo era. Aún así, las palabras de Bakugou fueron suficientes para despertar a All Might y Midoriya de su ensoñación. ¿Podrían derrotar a All Might en su apogeo? Dejando a un lado al All for One, la agente más peligrosa del grupo debería ser Okusai. La capacidad de convertir un dibujo en realidad. Si All Might fuera posible, ¿qué pasa con los demás? Kurohiri podría ser atrapado, pero mientras existiera Okusai, todo carecería de sentido. Bueno, por ahora, concéntrate en volverte más fuerte. Bakugou negó con la cabeza. Yo me iré primero. En su opinión, Midoriya ya no tenía esperanzas en esta batalla. En cambio, la única persona que podía cambiar la dirección de la pelea era Mineta. All Might no detuvo a Bakugou. En cambio, miró a Midoriya, tratando de encontrar palabras para consolar a su heredero. Desafortunadamente, no pudo encontrar nada ya que el actual Midoriya era simplemente, negó con la cabeza.
Mi gorilla apretó los puños y pensó que necesitaba trabajar más duro. Capítulo 318. Mundo Pacífico. A pesar de que sucedieron muchas cosas, todavía eran jóvenes y no se olvidaban de divertirse. En el dormitorio de la clase 1A, todos prepararon una fiesta. En cuanto a qué tipo de fiesta era una fiesta para celebrar un nuevo semestre y el final de su pasantía. Puede que muchas cosas no sean fáciles, pero aún así, todavía tenían una sonrisa en sus rostros. Mineta también ayudó y él hizo el pastel. No esperaba que tuvieras este tipo de talento. Rikido Sato, el autoproclamado mejor pastelero de Yuwei, suspiró, pensando que el gran jefe siempre había estado a su lado. ¿Por qué no hiciste uno antes? Las niñas ya habían probado los muffins que Mineta había horneado. No pudieron detener sus manos y se lo comieron deliciosamente. Aún así, si sabían que podía cocinar algo tan delicioso, ¿por qué no lo hizo? Sintieron un ligero resentimiento en sus corazones. Aún así, Mineta no necesitaba talento culinario para acercarse a una mujer, por lo que nunca había demostrado sus habilidades culinarias. Tampoco era particularmente quisquilloso y también era bastante vago, por lo que era mejor para él disfrutar de la comida cocinada por sus mujeres. No te los comas todos. Voy a llevar algunos de ellos al dormitorio de Ibara. Por último, si se comen muchos, es posible que algunas personas no tengan oportunidad de comer. ... Se quedaron en silencio por un momento antes de dejar escapar un suspiro y asentir. Pero, ¿por qué nunca nos has demostrado que sabes cocinar? Preguntó Hiro. Aparte de su poder, destreza sexual y habilidad musical, ella no esperaba que él tampoco supiera cocinar. De alguna manera, era genial saber que él era un mujeriego y un bastardo, ya que de otra manera ella sabía que él no era tan perfecto. ¿Por qué necesito hacerlo? Preguntó Mineta. ... Cuando les hicieron esta pregunta, entendieron todo. ¿Había necesidad de que él cocinara? No hay necesidad. Mineta tampoco parecía alguien a quien le encantara cocinar y, a diferencia de Sato, cuyo kirke estaba relacionado con algo relacionado con el azúcar, a él no le gustaba, y cocinar sería una pérdida de tiempo. Dicho esto, suspiraron y se sintieron un poco decepcionados porque sabían que su oportunidad de comer sus dulces sería limitada, por lo que atesorarían cada momento. En cuanto a las calorías, ¿o engordar? Esto fue solo hoy, y no necesitaban sentir miedo ya que Mineta podía ayudarlo con su ejercicio. Aún así, mientras todos preparaban la fiesta con varios platos y algunas herramientas para la fiesta, la mente de una persona vagaba en cierta dirección. Uraraka observó a Mineta, que estaba hablando con Agakure sobre dulces. A diferencia de todos aquellos cuyas mentes estaban preocupadas por la fiesta, su mente estaba preocupada por la conversación anterior. Habían terminado su pasantía y lo que sucedería a continuación sería una clase normal. Sus vidas serían bastante fáciles durante este último semestre y hoy también era una oportunidad. Es una oportunidad para hacer eso. Su rostro se sonrojó y cuando pensó en algo que no debía hacer, sus ojos se encontraron con Mineta. En esas miradas, de alguna manera notaron las intenciones del otro, y ella se sonrojó, bajando la cabeza tímidamente, pero aún así lo miró, quien mostró una sonrisa burlona, haciendo que su corazón latiera tan rápido. Sin embargo, su intercambio se detuvo cuando mi gorilla entró repentinamente al dormitorio. Mi gorilla, ¿dónde has estado? Llegas tarde. Nos vamos a comer toda la carne, ¿sabes? Sin embargo, mi gorilla no respondió a Kaminari. ¿Mi gorilla? Kaminari estaba confundida. Sí. Mi gorilla se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se despertó antes de responderle a Kaminari. A Kaminari no le importaba mucho, y el resto era igual ya que sus mentes estaban en la fiesta. El estado de mi gorilla puede ser extraño, pero mi gorilla siempre había sido un bicho raro, así que nadie notó nada. Todos estaban de buen humor y comenzaron su fiesta después de que Mineta enviara pasteles y varios dulces al dormitorio de la clase 1B, lo que los hizo sonreír. Sin embargo, Monoma fue diferente y aprovechó esta oportunidad para lanzar un desafío. Mineta puede ser poderosa, pero ¿qué pasa con su habilidad culinaria? Monoma también era bastante bueno cocinando y también le dio algo de comida a Mineta, pero cuando probó los dulces de Mineta, vio el cielo mismo. A estas alturas, se dio cuenta de que estaba completamente derrotado sin poder hacer nada. Todos ignoraron a Monoma, pero algunas chicas le susurraron que viniera esta noche.
Mineta estuvo de acuerdo y regresó a su dormitorio sin mostrar mucho cambio en sus emociones. Dicho esto, comenzó la fiesta y todos se estaban divirtiendo a su manera. El estado de ánimo de Midoriya era bastante complejo. Estaba feliz, naturalmente, ya que sentía que era increíble poder quedarse con todos así cuando en el pasado, solo podía mirarlos desde la distancia con nostalgia. Sin embargo, él estaba aquí con todos. Debería estar feliz, pero no podía, ya que el peso del poder que obtuvo era muy pesado. All for One. Luego, también estaba Okusai. A estas alturas, Midoriya sabía que nadie lo esperaba ya que ni siquiera él tenía la confianza para luchar contra ellos dos. Sin embargo, todavía, ¿cómo podría darse por vencido? Aún así, mirando a Mineta, que hablaba alegremente con todos, se preguntó si todo estaba bien. Los enemigos podrían volverse más fuertes, pero aquí Mineta bromeaba con todos cuando todos esperaban algo de él. Sin embargo, con su personalidad, ¿cómo podría expresar todo eso? En cuanto a las generaciones anteriores de One for All, que estaban en la mente de Midoriya, solo podían negar con la cabeza. Lo único que podían hacer era apoyar a Midoriya, pero si había alguien que también podía ayudarlos a mantener la paz de este mundo, ¿por qué deberían rechazarlo? Desafortunadamente, tal figura no apareció en sus vidas, pero afortunadamente apareció en esta generación. Desafortunadamente, nuevamente, quien tenía el poder de One for All era Midoriya. El estado mental de Midoriya no afectó a la fiesta en sí y todos disfrutaron su tiempo juntos. Después de limpiar varias cosas, regresaron a sus propias habitaciones, pero Mineta se deslizó en la habitación de Uraraka porque sabía que ella estaba lista. Sin embargo, lo que no sabía, Midoriya se paró frente a su habitación. Midoriya no estaba seguro de por qué hizo esto, pero sintió que necesitaba hablar con Mineta. Sintió que si no hacía esto, no era digno de ejercer este poder. Quería convertirse en un héroe, realmente quería convertirse en uno, y se había convertido en uno. Desafortunadamente, el mundo decía lo contrario. Las generaciones anteriores tampoco hablaron y simplemente permanecieron en silencio. Pero, para ser honesto, si había tal limitación que alguien con un Kirk no podía ejercer este poder, sentían que Mineta era más adecuada para convertirse en la heredera del One for All ya que habían visto todo sobre Mineta. Sin embargo, sabían que era solo un sentimiento egoísta y, dado que All Might había elegido a Midoriya, deberían apoyar a Midoriya. De pie frente a la habitación de Mineta, Midoriya no estaba seguro de cuánto tiempo había estado allí, pero al final, no hizo nada y regresó a su habitación ya que todavía quería convertirse en un héroe. Importa lo que toda la gente dijera. Sí, me convertiré en el héroe número 1. Sin embargo, su rostro decía lo contrario. Mineta no conocía la lucha de Midoriya. Incluso si lo supiera, no le importaba ya que Uraraka estaba simplemente encantadora esta noche. Mientras su dulce voz resonaba por la habitación, supo que todo se había convertido en suyo. Aún así, con lo sucedido, todo debería terminar con un final feliz, y todos también pensaban lo mismo. Por eso, en la primavera de finales de marzo, todos estaban listos para hacer un país verdaderamente pacífico donde todos puedan vivir en paz sin tener miedo de los villanos. Sin embargo, para Mineta, fue el comienzo de todo. Capítulo 319. Nacido. Kyugai pensó que sus días habían sido muy tranquilos. Todo iba en la dirección correcta y sabía que, tarde o temprano, este mundo sería controlado por All for One. El sol estaba soleado, el viento fresco y todos estaban de buen humor. A diferencia de los demás, él era médico público y también famoso. En cuanto a por qué pudo convertirse en un seguidor leal de All for One, fue porque estuvo aislado en el pasado y nadie entendió su investigación. En cambio, esas personas intentaron derrotarlo ya que su investigación cambiaría toda la investigación actual. Tomando prestadas palabras del pasado, se le podría llamar hereje. Sin embargo, ese día, una persona vino y le dijo que su investigación era fascinante. Esta persona también creía en él. Esas palabras fueron como una cuerda arrojada cuando Kyugai quedó atrapado en el abismo. Fue su salvación y también la razón por la que dedicó toda su vida a All for One. Incluso si le quitaran su Kirk, dinero, conocimiento y todo, sentía que estaba bien siempre que ayudara a la ambición de All for One. All for One tampoco trató mal a Kyugai e incluso lo trató como su mejor súbdito. Kyugai conocía la ambición de All for One y dedicó su vida a convertirse en un apoyo para esa ambición.
Por eso iba a cuidar minuciosamente de Okusai y Shigaraki, para que pudieran convertirse en los mayores activos de All for One. Aún así, dejando a Okusai a un lado, todavía le costaba aceptar a Shigaraki, pero como All for One había aceptado a Shigaraki, entonces no había nada que pudiera hacer. Aún así, su estado de ánimo era bueno ya que todo avanzaba en la dirección correcta. La Liga de Villanos se ha convertido en el Frente de Liberación Paranormal con decenas de miles de miembros. Esos miembros eran todopoderosos y no temían a la muerte, por lo que cuando ocurría la pelea, podían convertirse en el mayor apoyo. Sin embargo, Kyugai estaba más interesado en Okusai. Después de todo, en comparación con decenas de miles de personas, la capacidad de crear una bomba que fuera suficiente para borrar todo en un radio de 1 kilómetro era aún más poderosa. Para ser honesto, también intentó conseguir una bomba. Desafortunadamente, no fue fácil, especialmente cuando la policía y los gobiernos de este país eran tan estrictos con las armas de fuego y todas las armas peligrosas. Kyugai sabía que estaban siendo atacados, por lo que era mejor mantenerse discreto. Si de repente intentara conseguir explosivos, entonces no sería extraño que se descubriera su ubicación. Más importante aún, Okusai y Shigaraki necesitaron tiempo para recuperarse. Okusai podría estar herido, pero pronto sanaría. También estaba en rehabilitación para poder volver a mover bien su cuerpo. Aún así, lo único que dejó a Kyugai sin palabras fue que incluso si el cuerpo de Okusai no podía moverse bien, la parte inferior de su cuerpo era muy rigurosa. Esos jóvenes son tan descarados. Kyugai suspiró cuando pensó en Mineta y Toga. Dejando a un lado a Mineta y Toga, Shigaraki se encontraba en una situación más crítica ya que su cuerpo había sido sometido a una cirugía severa. Necesitaba aceptar el Kir de All for One en su cuerpo, pero por supuesto, no sería tan fácil ya que esta operación no era pequeña. Más bien, esta fue una operación pesada. Shigaraki necesitó ser torturado constantemente durante bastante tiempo antes de poder aceptar el Kir de All for One. Afortunadamente, lo único que no le faltó fue un testamento. ¿Cómo podría morir antes de destruirlo todo? El odio en su cuerpo se convirtió en combustible para su adversidad. Al observar este progreso, Kyugai asintió con satisfacción, pensando que al menos unos meses después, todo estaría completado. Cuando todo estuviera terminado, ¿quién podría derrotarlos? Mientras Kyugai estaba de buen humor, el humor de Midoriya estaba lejos de ser bueno. A partir de ahora, todos se reunieron en un lugar determinado y estaban en medio de una misión importante. Sin embargo, la mente de Midoriya vagaba a un lugar diferente mientras pensaba en ciertas personas. Durante esta importante misión, ya sea que lo fuera, los estudiantes de la clase 1A o la clase 1B se reunieron en un solo lugar para ayudar en esta misión. No faltaba nadie y estaban todos juntos para afrontar esta misión con los prohéroes. Podrían ser estudiantes, pero se les confiaron tareas tan pesadas, pero aún así, se sentían felices con esta oportunidad y definitivamente ayudarían a todos. Sin embargo, incluso si era agradable y todo, Midoriya se sentía un poco inaceptable, especialmente cuando Mineta no estaba cerca. Mineta naturalmente se unió a esta misión ya que, como alguien apodado como el héroe más fuerte, su existencia aumentaría el éxito de esta misión varias veces. No, mientras él existiera, todo iría en buena dirección. Sin embargo, Midoriya no podía aceptarlo ya que eran los mismos estudiantes, pero aquí estaba él, parado con el resto de los estudiantes en lugar de unirse a todos. Como heredero del uno para todos, se sentía el salvador de este mundo. Sentía que era él quien podía mantener la paz que todos daban por sentado. Estar con todos podría ser bueno, pero Midoriya estaba lejos de estar satisfecho. Sin embargo, aparte de esto, también entendió que le faltaba experiencia. Sabía que no tenía un poder abrumador que fuera suficiente para destruir todo el mal en este mundo. Cuando miró a Uraraka, sintió que algo había cambiado. Sí, Uraraka ha cambiado. Cuando Midoriya pensó en su encuentro, todavía lo recordaba, y estaba tan nervioso en ese momento, lo que lo hizo tímido y avergonzado. Para ser honesto, Uraraka realmente no cambió mucho. Ella todavía era amable y esa chica gentil, pero él sentía que la forma en que lo trataba era bastante diferente a la anterior. También podía ver que ella era aún más hermosa, y lo ponía nervioso y tímido cuando estaba parado a su lado. Sin embargo, cuando vio sus ojos, especialmente cuando miró a Mineta, sintió que le habían robado algo importante en su vida. Oye, muchacho. Deja de pensar demasiado. Concéntrate en la misión. Sí.
Se dio varias palmadas en las mejillas y trató de concentrarse en esta misión, pero tuvo que decir que necesitaba mucho tiempo para hacerlo. Aún así, incluso si no se podía confiar en Midoriya, todos estaban listos para ser confiables y estaban listos para esta batalla. De pie sobre el acantilado, miraron a lo lejos mientras esperaban que comenzara su misión. Dicho esto, Kyugai no sabía nada. Estaba de buen humor y sabía que este mundo estaría dominado por All for One. Sensei, ¿sabe dónde está el baño? Al escuchar esta pregunta, Kyugai respondió sin mirar atrás. Debes seguir recto y encontrarás el baño. Gracias. Kyugai asintió, pero cuando estaba a punto de irse, escuchó otra pregunta. Por cierto, Sensei, tengo una cita con Kyugai Sensei. ¿Sabes dónde está su habitación? ¿Tengo una cita? Kyugai estaba confundido, pero se giró y su rostro se puso pálido, tan blanco que uno podría confundirlo con un zombie. Sin embargo, ¿cómo podría no estar pálido? Especialmente cuando vio un grupo de héroes con Mineta en medio de ellos. Kyugai Sensei, ¿verdad? Encantado de conocerlo. Mi nombre es Kid y usted está bajo arresto. Mineta sonrió, pero Kyugai pensó que su mundo se había acabado. Capítulo 320. Desesperación. Cuando Kyugai vio a Mineta, supo que no podía huir. Muchas cosas también empezaron a pasar por su cabeza. Falla. Destrucción. Indefenso. No había esperanzas de ganar esta batalla. Incluso con su Nomu de alto nivel, Kyugai no creía que todos pudieran derrotar a Mineta. Era como cuando All Might vio a todos los villanos de este mundo excepto a All for One como una hormiga. Mineta también era igual. No, Mineta era aún mejor. No solo Kyugai sino, a partir de ahora, todas las bases del Frente de Liberación Paranormal estaban siendo atacadas. Sus escondites habían sido descubiertos y les era imposible escapar. Todos los héroes se reunieron y su única intención era acabar con Shigaraki, Okusai y el Frente de Liberación Paranormal. Durante esta misión, usaron todo. El gobierno ya no se detiene. Mientras estuviera dentro de las reglas, todo estaba bien, pero incluso si rompían las reglas, también estaba bien. El gobierno ya no podía tolerar la existencia del Frente de Liberación Paranormal e iban a hacerlo desaparecer de este mundo. Naturalmente, esos héroes no matarían a nadie, y solo atraparían a los villanos, pero si fueran forzados, entonces... Dicho esto, la persona más estresante a esta misión fue, sin duda, Sir Nighteye. Sin embargo, nunca habían pensado que Sir Nighteye fuera un cobarde. Solo usó su Kirk para localizar el escondite del Frente de Liberación Paranormal a lo largo del mapa detallado, pero en cuanto al futuro de esta misión, no se atrevió a usarlo porque tenía miedo. Sí, sabía que estaba mal, pero tenía miedo porque sabía que muchas personas morirían en esta misión. Aún así, dicho esto, el lado del héroe tenía la ventaja, pero no era normal. Después de todo, el gobierno tenía más gente que el Frente de Liberación Paranormal. Solo con los números, esta organización de villanos estaba en desventaja. Sin embargo, ¿cómo podrían darse por vencidos? Sus peleas comenzaron y ya nadie pudo detenerlos. Aún así, al dejar el Frente de Liberación Paranormal, que estaba unido, Kyugai estaba solo y tuvo que enfrentarse a todos los héroes, incluidos Mineta, Endeavor y muchos héroes de primer nivel. Incluso Aizawa también se unió desde entonces. Ríndete, agente del mal. Endeavor dijo con severidad. Todo tenía que terminar y esta vez iban a terminar. Punto exclamación de apertura interrogación de cierre exclamación de cierre. Kyugai sabía que no podía escapar. Su cuerpo se estremeció de miedo extremo, pero cuando quiso huir, fue imposible con tantos héroes que lo habían rodeado. Más importante aún, él era solo un viejo médico, entonces, ¿cómo podría huir más rápido que los héroes cuyo cuerpo era sus armas? Al final, Kyugai fue atrapado fácilmente. Mineta ni siquiera unió sus manos y solo observó el drama que sucedió ante él. Sabía que Kyugai debería ser el creador de Nomu, incluido Kurohiri. Si bien Aizawa y Present Mig no dijeron nada, él sabía que el origen de Kurohiri debería ser su amigo durante su época de escuela secundaria. En cuanto a cómo podía saber eso, fue porque Nezu se lo dijo. Para ser honesto, él conocía cada dato de este mundo. Con esto, el momento en que me convierta en Dios está más cerca. Cuando pensaron que habían capturado a Kyugai, su cuerpo de repente se derritió en un líquido.
Sabían que solo habían capturado la copia de Kyugai hecha con el Kirk de Tuice. Aún así, cuando pensaban perseguir a Kyugai, apareció un grupo de Nomu y los bloqueó. Aún con Mineta cerca, ¿cómo podría este grupo de débiles hacer algo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Kyugai usó su silla automática para entrar a la habitación de Okusai en el hospital subterráneo. Okusai. Emergencia. Apareció un grupo de héroes. Incluyendo a Niño. Okusai, que estaba dibujando, también se detuvo y preguntó. Entonces, ¿quieres evacuar? Si es posible, pero... Kyugai miró al grupo de Nomus, que había creado durante casi toda su vida. Dejarlos a todos definitivamente no era algo que quisiera hacer, todavía. ¿O es demasiado tarde? ¡Boom! De repente se produjo una gran explosión y apareció un enorme agujero en el área subterránea. De ese agujero apareció una figura. Esta figura, Okusai y Kyugai rápidamente se dieron cuenta de cómo era esta persona. Mineta Minoru, ha pasado un tiempo. Sin embargo, Mineta no estaba sola ya que muchos héroes también comenzaron a ingresar al área subterránea desde varios huecos, como el agua que ingresa al barco con fugas. A estas alturas, solo faltaba un tiempo para que el Frente de Liberación Paranormal fuera derrotada. A estas alturas, esta organización de villanos no podía hacer nada. Aún así, lo que no podían aceptar era que Mineta ni siquiera les diera la oportunidad de hablar y quisiera terminar todo tan pronto. Kyugai sintió que el mundo estaba a punto de acabarse. Si bien no estaba seguro de cómo se sentían los dinosaurios hace millones de años cuando veían meteoritos que los golpeaban, sentía que su sentimiento debería ser el mismo. Moriría extinto antes de que la rueda del tiempo lo olvidara. A estas alturas, sabía que Mineta no era un oponente contra el que se pudiera luchar. Era simplemente una tontería que un mortal intentara desafiar a un dios. Sin embargo, si bien Kyugai podría haberse rendido, ¿cómo podría rendirse Okusai? Su sueño era crear el mejor arte, lo que le hiciera recordar y volverse inmortal a través del arte. Incluso si muriera, varias personas seguirían hablando de su nombre en el futuro como el creador del arte más hermoso. Entonces, de repente, un enorme objeto cilíndrico salió del cuerpo de Okusai. Punto exclamación de apertura interrogación de cierre exclamación de cierre. Cuando todos vieron esto, sus rostros palidecieron. Aizawa intentó usar su Kirk en Okusai, pero ya era demasiado tarde. Su Kirk puede ser poderoso, pero solo puede evitar que alguien use sus Quirks. Si el efecto de sus Quirks ya hubiera surgido, no podría haber hecho nada, así que ahora, como todos los demás, vio este objeto con desesperación. Para ser honesto, esperaban ser un poco estúpidos, para no entender qué tipo de objeto fue creado por Okusai, pero al final, odiaron lo inteligentes que eran ya que rápidamente se dieron cuenta de qué tipo de objeto fue creado. Por Okusai. Bomba de hidrógeno. Quien viera esto aparecer repentinamente ante ellos definitivamente estaría muerto de miedo. De todos modos, vamos a morir, así que ¿por qué no morimos juntos? Preguntó Okusai con una sonrisa. Loco. Incluso Kyugai también pensó lo mismo ya que estaba tan asustado cuando vio una bomba de hidrógeno aparecer de repente ante ellos. Si esta cosa explota, entonces... Todos se estremecieron ante la posibilidad, pero lo que no esperaban era que Mineta rápidamente envolviera la bomba de hidrógeno en su sustancia antes de crear un agujero. Minoru. Mirko gritó, pero Mineta dijo, quédate ahí. Su voz hizo eco, pero pronto desapareció. Lo que quedó fue solo un agujero gigante, que era como un abismo. El segundo fue una eternidad y cayeron en una gran desesperación. A estas alturas, realmente no sabían qué hacer hasta que escucharon un rugido como el del fin del mundo antes de que todo temblara incontrolablemente. Muchos fueron desechados y el edificio podría derrumbarse en cualquier momento. Sin embargo, en ese momento, los héroes tenían expresiones pálidas, preguntándose cómo estaba Mineta. Sin embargo, lo que no sabían es que ni siquiera tuvieron tiempo de pensar en los demás desde que el All Might negro emergió una vez más. Estoy aquí. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.